Siervos a los pies del Señor con Nelson de la Rosa. Nelson era hasta los 20 años, más o menos, un joven ateo. Pero resulta que a Nelson lo votaron, lo dejó la novia. Y en este votar Nelson se sentía deprimido. Y en este buscar algo que le falta, por casualidad entra a una iglesia. Nelson recibió paz. Y ese recibir paz hizo que Nelson volviera y volviera. Y allí, Nelson, por primera vez tú te das cuenta que Dios existe, que hay algo que tú estás buscando. Yo sentí paz, y era la paz no como la del mundo, ¿no? Sino la paz que únicamente solamente puede dar Dios, y yo no sabía ni qué era Dios en aquel momento. Para mí lo más importante fue esa llamada que yo sentí de Jesús. O sea, esa llamada, yo necesito algo. O sea, el Señor hizo, sin que yo supiera mucho, pero hizo que yo descubriera cuál era mi necesidad, que yo tenía necesidad. Entonces, después que el sacerdote y un amigo tuyo se acercaron y te dijeron cómo era el asunto de la preparación para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, te prepararon, yo te decía, te prepararon de manera express, rapidísimo, y para que empezara a ser parte de los sacramentos. Pero eso no se quedó ahí. Después tú tuviste un encuentro personal con Cristo porque hiciste el seminario de vida en el Espíritu. Así mismo. ¿Qué pasó en el seminario, Nelson? Después de haber ya participado de todos los temas, de haber compartido en los pequeños grupos, pues vino la oración por efusión. Por mí en ese momento yo no experimenté nada. Nada. Frío todo, o sea. Yo sí me había percatado que el Señor sí estaba haciendo algo en el resto de los hermanos. Y yo dije, mira, Señor, puede que no te sienta en este momento. De hecho, siento muchísima frialdad, pero sé que estás presente por lo que estás haciendo en los hermanos. Y por lo que estás haciendo en los hermanos, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias. Y en ese momento, el Señor despertó en mí un torrente de alabanza que ya yo después no podía parar. Bendito sea. Tuve que ponerme de pie y yo creo que estuve como 10 minutos, o sea, ya todo lo que quedaba de celebración, yo estuve como 10 minutos o más alabando al Señor de una manera de la que yo nunca lo había hecho. Se despertó la gratitud. Así mismo, así fue. Entonces, Nelson, sabemos que tú vives en Cuba. Después que tú tienes este encuentro personal con Cristo, hay un cambio en tu vida. Y este cambio, ¿qué acontece con tu familia, con tus amigos, con la sociedad de Cuba? ¿Qué provoca esto? Yo comencé a ver la vida de una manera distinta. O sea, en mi trabajo, con la gente que se relacionaba conmigo, empezaron a decirme, wow, porque no me callaba. O sea, era hablando constantemente de lo que el Señor estaba haciendo en mí, de lo que había hecho en mí, de la manera entonces en que yo quería leer la Biblia, de la manera en que Dios me hablaba a través de la Biblia, textos que le había pasado por encima más de una vez en todo el proceso de catequesis, de formación, y que no me habían dicho realmente mucho más allá de lo que me decían los catequistas, pues ahora yo lo entendía con una claridad tremenda. El deseo de orar, de si alguien se me acercaba porque tenía un problema, tenía una necesidad, o sea, vamos a orar, y que mi papá está enfermo, mi mamá está enferma, vamos a hacer oración por tu papá, por tu mamá, o sea, pero, para mí fue tremendo. Sí, y entonces este Nelson ateo, que ahora es un Nelson creyente de Dios, entusiasmado, apasionado por Dios, ¿este comportamiento provocó alguna reacción en tus amigos? Mis amigos poco empezaron a decir, bueno, pues, ¿qué está pasando en este tipo ahora, no? Y algunos dejaron de ser mis amigos, que anteriormente eran de amigos, eran de fiesta, eran de salir, entonces ya era tiempo que se dedicaba a Jesús y los domingos a la iglesia, y precisamente ahí en la parroquia comencé a tener ya no tantos amigos, sino muchos hermanos, ¿no? Vivimos en un país donde lamentablemente no hay una formación religiosa, o sea, no, y hay que entenderlo, sí. Hay que entenderlo, o sea, no podemos cuestionar al joven cubano
porque no crea en Dios, es que nunca se le ha mostrado a Dios. Pero sí, básicamente hay una marcada diferencia entre el Nelson joven, antes de haber tenido la experiencia del encuentro personal con Jesús, al que después entonces estaba comprometido. Esta noche tenemos con nosotros a Nelson de la Rosa, un joven ateo, sin nada de conocimiento de Dios, pero que de repente se encontró con Dios, encontró la paz y después tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Este Nelson de la Rosa que después fue canal de bendición para otros jóvenes, que asumió responsabilidades, que cambió, el Señor cambió la vida de Nelson, cambió la vida de ser un ateo a un creyente, pero a un creyente que se apasionó por el Señor, a un creyente que anuncia cada día que Jesús está vivo. Amén. Si Dios pudo cambiar la vida de un ateo como Nelson, puede cambiar también la tuya, porque dice la palabra de Dios: si grita a mí, yo le escucharé, porque yo soy compasivo.